El tema que quiero tratar hoy lo he titulado El camino a la restauración. Así que vamos a mencionar esa palabra camino, porque cuando hablamos de camino es cuando uno toma camino, toma una decisión. Pues bien, nosotros tomamos decisiones, somos libres como seres humanos para tomar decisiones, pero también somos responsables de las consecuencias. La historia que vamos a tratar hoy está en la Biblia y es la famosa parábola que Jesús enseñó a sus discípulos acerca del hijo pródigo, ese hijo que decide irse de casa. Toma sus propias decisiones, se va de casa y él tiene que asumir las responsabilidades de ese alejamiento de Dios. Porque cuando uno toma la decisión de alejarse del Señor, pues uno tiene que enfrentar la vida sin el Señor, sin su Padre. Y la palabra del Señor también nos dice cuál es el camino a la restauración, cómo regresar al abrazo del Padre. Pues bien, esta parábola es muy importante y se encuentra en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, verso 11 hasta el versículo 24. En este pasaje está toda esta historia. Y es la famosa parábola del hijo pródigo. Es una historia de completa ruina, pero también de restauración. Y en estos tiempos que estamos viviendo, tenemos que asumir y entender lo que el Señor está permitiendo para nosotros. Usted que está escuchando hoy esto, seguramente el Señor lo va a llevar a este tiempo de restauración. Este pasaje de la Biblia nos muestra cómo el hombre llega a experimentar lo más terrible de las ruinas cuando se aleja de su Padre, de Dios. Y cómo se vive bajo el poder de nuestras decisiones cuando son pecaminosas, cuando tomamos la decisión de vivir lejos de Dios, apartarnos de Dios. Y luego nos arroja luz, una luz muy intensa acerca de la esperanza que podemos encontrar al regresar por el camino de la restauración. En primer lugar, tenemos que entender que nosotros somos libres de escoger nuestro camino. Dios nos hizo libres. Es decir, que usted toma la decisión de amar o no amar al Señor, de buscar la vida o de buscar la muerte. Usted toma la decisión en su propia libertad, en su propia autonomía. Pero tiene que entender que usted también asume las responsabilidades de sus propias decisiones, sean buenas o sean malas. Veamos el versículo número 11 y 12 de Lucas capítulo 15. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Fíjese que esta parábola inicia presentando a un hombre que es padre de familia, el cual tenía 2 hijos. El menor de ellos toma la decisión de pedirle la parte de su herencia que le correspondía cuando su padre muriese. Pero él en vida toma la decisión de morir a su padre o de que su padre muera para él. Es decir, no quiero que te metas en mi vida. Es más o menos lo que le decimos a Dios. No queremos que te metas en mi vida, yo quiero hacer con mi vida lo que quiera. Entonces le pide la parte de su herencia que le corresponde. Y la ley judía establecía que el hijo mayor se llevaba 2 de las 3 partes de la herencia. Entonces a él le quedaba una tercera parte y él pide su tercera parte y se aleja totalmente de Dios. Al hacer esto, este muchacho estaba en vida repudiando a su padre. Y es que después de muerto no vale nada. La Biblia dice que más vale un perro vivo que un león muerto. Pues la gente a veces espera
después tomo decisiones. Es ahora en vida. Pues este muchacho en vida toma la decisión de morir a su padre, de morir a la dirección y a la cobertura de su padre. Y decirle, yo ya no quiero vivir a tu lado. Ya no quiero vivir a tu lado. No quiero tu gobierno ni quiero tu dirección. Sencillamente deseo iniciar mi propia vida. Es cierto que la Biblia dice que el hombre y la mujer debe dejar a su padre y su madre y unirse a su esposo o esposa para el resto de la vida. Eso es verdad. Pero cuando uno decide decirle a su padre por rebeldía, es que no quiero que te metas en mi vida y no quiero que me gobiernen y no quiero que me digas nada, pero seguir bajo la casa, eso es otra cosa. Lo mismo sucede con nosotros. A veces le decimos a Dios, queremos realmente que tú no vivas más a mi lado. No quiero que vivas conmigo, no quiero que interfieras en mis asuntos. Es decir, este muchacho quiere vivir su propia vida. Elige su propio camino y se va. A pesar de que él tiene todo en casa, lo tiene todo y no necesitaba irse, este hijo menor no valora nada de eso. Es decir, a él no le importa la decisión que toma, se va y se deja llevar por todos sus deseos engañosos que tenía en su corazón. Y esto retrata muy bien lo que pasa con muchas personas y lo que pasa con el ser humano. Dios nos ha dado la vida y tiene un plan maravilloso para nosotros. Nos ofrece un camino, nos ofrece un estilo de vida, nos ofrece su dirección y su compañía. Sin embargo, el hombre reclama su vida, reclama su salud, reclama hacer su propia voluntad. Quiere decirle a Dios, no interfieras en mi vida, no te metas en mi vida. Yo quiero administrar mi vida porque yo creo que la puedo manejar bien sin Dios. Yo puedo manejar mi hogar sin Dios, mi economía sin Dios, mi moral sin Dios. Yo puedo hacer lo que quiera con mi vida. Y peor, quiere olvidarse totalmente de Dios. Así que en la vida nosotros tenemos que decidir qué camino vamos a seguir. Obviamente, el camino que el Señor nos ofrece es un camino que conduce a la vida. Pero a veces los caminos que escogemos nosotros nos conducen a la muerte. Vamos a leer un pasaje que se encuentra en Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20 para explicar esto. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir, puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Fíjese que este muchacho toma la decisión. Mi camino es irme. No quiero tu compañía, no quiero que tú gobiernes, no quiero creer en ti, mejor dicho, quiero olvidarme totalmente de ti como mi padre. Reclama lo que aparentemente es suyo y su padre se lo otorga y él se va. ¿Qué camino estás decidiendo en este tiempo? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde te llevan las circunstancias que estamos viviendo? Ya un año de pandemia, de economía frágil, de relaciones frágiles, pérdida de seres queridos. ¿Qué camino estás tomando ahora? ¿Un camino de alejarse más de Dios? ¿Y dónde está Dios? Pues bien, el Señor nos dice hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, lo que nos dice este pasaje de la Biblia. Pero también dice entre las bendiciones y las maldiciones. Usted y yo escogemos. Y la palabra del Señor dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si usted y yo tomamos malas decisiones, vamos a cosechar nuestras malas decisiones. Ahora el Señor dice, yo pongo de testigo al cielo y a la tierra
para que tú tomes la mejor decisión. Y le dice, ay, si tú eligieras la vida, si tú la eliges, tú y tus descendientes van a vivir. Ahora, ¿qué es elegir? ¿Cuál es esa opción de elegir el camino del Señor? Lo que este muchacho decide y lo que los seres humanos deciden muchas veces de alejarse del Señor. Pues Él en su palabra nos dice, puedes elegir esta opción, el caminar con Dios. Caminar con Dios, dice aquí la palabra, es amarlo, obedecerlo y comprometerse firmemente con el Señor tu Dios. Pues este muchacho hace estas tres cosas al revés. Él dice, ya no quiero el amor de Dios, no quiero el amor de mi Padre, tampoco quiero obedecerle más y además no quiero ningún compromiso con Dios, quiero vivir mi propia vida. El Señor dice aquí a través de este pasaje, esa es la clave para tu vida. Si amas y obedeces al Señor, vivirás por largos años en la tierra que el Señor juró que te daría, es decir, la tierra de bendición. Hay personas que se fastidian con tener muchos años de vida y ya quieren morirse, pero la vida es un regalo de Dios y cada día que usted permanezca vivo puede orar, puede servir, puede amar, puede sentir el amor y el aprecio de Dios. Por eso, mientras vivimos, para el Señor vivimos. La segunda cosa es que en este pasaje encontramos que a pesar de que nosotros somos libres para tomar decisiones, y en este tiempo tomamos decisiones, tenemos que entender que las consecuencias de nuestras decisiones son también reales. Y las consecuencias cuando elegimos el pecado. Porque este muchacho decide irse de su padre no para organizar su propia vida, sino para desorganizar su vida y para comprometerse no con el Señor, sino comprometerse con el pecado. Fíjese lo que nos dice aquí. La historia de este hijo nos retrata perfectamente los efectos del pecado, de nuestras decisiones cuando tomamos la decisión de alejarnos del Señor. Así que en esta parábola podemos identificar al menos 4 efectos de lo que es tomar decisiones para vivir en el pecado lejos del Señor. Número 1, el pecado nos aleja completamente de Dios. En Lucas capítulo 15, versículo 13, en la primera parte, dice así: pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. El pecado nos aleja completamente de Dios. Dice la Biblia aquí que este muchacho empacó sus pertenencias. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender como seres humanos es que todo le pertenece a Dios. Cuando nosotros diezmamos u ofrendamos es porque reconocemos que Dios es dueño de todo. Y como Él es el dueño de todo, en gratitud nosotros damos de lo que hemos recibido de su mano. No por obligación, ni porque nos presiona alguien, sino porque somos personas que reconocemos que todo le pertenece a Dios. Pero este muchacho dice que empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. Esa es la decisión cuando uno opta por el pecado. El pecado lo aleja a uno completamente de Dios. Y este es el primer efecto que el pecado produce en la vida de este muchacho y produce en nuestra vida cuando decidimos vivir apartados de Dios. Es decir, que cuando nos alejamos de su presencia, nosotros estamos completamente desprotegidos de su cobertura. Estamos indefensos. Y en este tiempo, si usted ha decidido apartarse del Señor y vivir en el pecado, está indefenso ante las enfermedades, ante las situaciones de la vida. Número 2, el pecado nos hace desperdiciar nuestra vida. En el mismo versículo, Lucas 15, versículo 13, la segunda parte, la parte B, dice, donde derrochó
todo su dinero en una vida desenfrenada. Desperdiciar nuestra vida. A veces creemos que vivir una vida desenfrenada es vivir la vida, es ser feliz. Pero este es el siguiente efecto del pecado, que nos hace desperdiciar totalmente nuestra vida. Y a eso es que vamos en este tiempo que estamos viviendo. No debemos desperdiciar más la vida. El texto aquí es claro al decir que este muchacho derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Derrochó todo. Así es la vida de la persona que derrocha su ser en el pecado. El tercer efecto es que el pecado destruye nuestro futuro. En Lucas capítulo 15, versos 14 y 15 dice: al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El pecado destruye nuestro futuro. ¿Dónde termina este muchacho? Cuidando cerdos. Derrochó todo. Se acabó el dinero. Nuestros falsos héroes donde acumulamos nuestra confianza se acaba. Se le acabó todo. Estos versículos nos muestran el efecto del pecado. No podemos seguir hundidos en el pecado. Este es tiempo de restauración, de volver al abrazo del Padre. Primero nos aparta de su presencia, luego quedamos expuestos al mal. Luego nos engaña el pecado haciéndonos desperdiciar nuestra vida hasta perderlo absolutamente todo. Para luego, entonces, ingresar a un estado de desesperación. Elimina su futuro. Está allí, inclusive anhela comer la comida que comen los cerdos y nadie le daba. Ese no es el futuro para nuestra vida. Alejarse del Señor tiene consecuencias. Usted no puede seguir viviendo allí en ningún momento más. Este es el tiempo de regresar, de ser restaurado. Y dice la Biblia que después de malgastar todo lo que tenía, vino un hambre terrible sobre aquella tierra que lo obligó a él a arrimarse a un ciudadano de aquel sector y él lo envía a apacentar cerdos para que pueda comer. Para un judío, cuidar cerdos era un trabajo de lo más horrible. Eran animales inmundos y despreciables. Y ahora este hijo se encuentra completamente humillado, sin esperanza alguna, sin futuro, allá. Pero la cuarta consecuencia del pecado es que el pecado nos conduce a la miseria. En Lucas capítulo 15, versículo 16 dice que el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Finalmente, el pecado nos conduce a una vida de miseria. Esto es terrible. Descendemos hasta el hoyo más profundo por nuestro pecado, por nuestras decisiones erradas. Y entramos en un ambiente de desesperación. Y es tanto que deseamos saciar nuestra hambre con la comida del mundo y nadie nos da. Es precisamente lo que hace el pecado. Por eso el profeta Isaías nos exhorta a que no perdamos el tiempo, a que tomemos decisiones, que no perdamos el tiempo en las cosas del mundo, cosas que no nos satisfacen plenamente, ya que en el Señor se encuentra la vida. Isaías capítulo 55, verso 2 dice el Señor: ¿por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida. Y este es el llamado al punto número 3, que es el camino que conduce a la restauración.
Hay un camino que él toma para alejarse de Dios. Vive las consecuencias del pecado que cada día lo elimina y lo aleja y lo destruye y lo arruina. Pero no nos quedemos aquí en las malas noticias, porque en este tiempo que estamos viviendo es tiempo de buenas noticias. Siempre en la palabra de Dios encontramos buenas noticias. Así que ahora hablemos del camino que conduce a la restauración. Esta parábola también nos ofrece, y eso lo mencioné al principio, el camino que el hombre tiene, el único camino que el hombre tiene que tomar para que desde ese profundo abismo en que está viviendo llegue a vivir una vida de experiencia nueva y de restauración y de bendición. ¿Cuál es el camino? Número 1, Lucas capítulo 15, versículo número 17. Dice así: cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. El primer paso hacia la restauración es reconocer. Hay que reconocer nuestra situación. Por eso este es un momento en que usted debe de tomar tiempo para que reconozca su ruina. ¿Por qué está como está? ¿Por qué las cosas están pasando? Y que usted necesita ayuda. Necesitamos la ayuda del Señor. Dice la Biblia aquí que el hijo rebelde volvió en sí, cayó en sí. Le puso inteligencia al asunto y se da cuenta que hasta los jornaleros que trabajaban en la casa de su padre estaban en mejor condición que él. Entonces, mientras nosotros no reconozcamos nuestra necesidad de Dios, no daremos el primer paso hacia la restauración. El primer paso hacia la restauración es reconocer nuestra ruina personal. Haga un examen en este momento. Número 2. Hay que tomar la decisión de acudir a Dios en completo arrepentimiento. Lucas capítulo 15, versículo 18. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este es el segundo paso. Es tomar la decisión de ir al Señor. Así como nos encontremos, así como estemos, Cristo se especializa en recibirnos así como estamos, para iniciar el proceso de la restauración. Es decir, que mientras nosotros nos neguemos a acudir al Señor, solo retrasaremos nuestro bienestar. Entre más se demore, más se demora la restauración. El Señor no va a obrar mientras nosotros no tomemos la decisión de acudir al Señor. Número 3. Confesar nuestros pecados y humillarnos completamente ante el Señor. Veamos lo que dice Lucas 15, 18. Volveré a la casa de mi padre y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. El siguiente paso es confesar nuestro pecado. No confesárselo a un hombre o a una autoridad eclesiástica. Confesárselo a Dios de corazón. La confesión que involucra reconocer el pecado, pero con una actitud de humillación. Sea este el tiempo de volver nuestro corazón al Señor. Confiésele su pecado. He hecho esto, perdóname, Señor. Tomé la decisión más errada. Me arrepiento, me convierto, me humillo completamente. Porque el Señor exalta a los humildes, pero humilla a los soberbios, dice la palabra. Y en cuarto lugar, debemos sujetarnos al señorío de Cristo. En Lucas 15, 19 dice: Te ruego que me contrates como jornalero. Y es aquí cuando finalmente debemos de estar dispuestos a sujetarnos al señorío de Cristo. Él manda. Ahora perdí mi derecho de hijo, me quiere meter como un jornalero, voy a renunciar a mi vida y voy a hacer la voluntad de Dios y no voy a hacer más mi voluntad. Eso es importante, reconocer que Él es el Señor y no nosotros. ¡Qué cambio! Cuando nosotros somos señores de nuestra propia vida, mire a dónde nos hundimos, pero cuando reconocemos el señorío de Cristo, viene
lo más maravilloso de esta historia, y es el amor del Padre. Leamos los versículos 20 al 24 de Lucas 15. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y entonces comenzó la fiesta. Esta parábola nos muestra el gran amor perdonador de Dios y su infinita misericordia para todos aquellos que se arrepienten y toman la decisión de volver al abrazo de su Padre. Su Padre muestra su amor ¿en qué sentido? Él, en lugar de rechazarlo, dice la Biblia, lo abrazó, lo vistió, le puso calzado, símbolo de su benevolencia. También le colocó su anillo, que era un símbolo del parentesco familiar, y luego manda a hacer un banquete. Porque la Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Es decir, que si usted y yo tomamos la decisión de arrepentirnos y volver a Dios en medio de esta pandemia, en medio de tantos problemas, que toda esta prueba de fuego nos lleve a ser más buscadores del Señor, entonces vamos a originar una fiesta en el cielo. Y la Biblia nos enseña esto. Dice en Lucas capítulo 15, versículo 10, de la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. En lugar de rechazarlo, este padre lo abrazó y dijo: es que este hijo estaba perdido y volvió a vivir. Estaba en la muerte y vuelve a la vida. Este es tiempo de volver a la vida, a la bendición, a la restauración. Fuimos purificados por este tiempo de fuego, de prueba, de dificultades, de inseguridad, de cosas terribles, pero vienen tiempos mejores. Concluyamos. En la misma vida, esta vida que vivimos, tomamos decisiones. Sí, usted ha tomado decisiones. Usted y yo somos personas de grandes decisiones y grandes determinaciones. Pero muchas veces nuestras decisiones es alejarnos del Señor y decirle a Dios: no te necesitamos. Pero hemos entendido que su palabra nos dice que somos responsables de nuestras decisiones. Y cuando nosotros tomamos la decisión hacia el pecado y alejarnos de Dios, cada día nos lleva más y más y más bajo, a la ruina, a la soledad, al desperdicio, a la pérdida hasta del futuro y de la vida. Pero también la palabra del Señor nos enseña aquí que hay un camino de restauración. ¿Cuál es ese camino? El arrepentimiento. ¿Cuál es ese camino? Amar a Dios. ¿Cuál es ese camino? Tomar decisiones por Dios en este tiempo. Y cuando lo amamos de todo corazón, entramos en la dimensión de la bendición. Fuera la muerte, fuera la destrucción, fuera esos momentos duros y difíciles que hemos vivido, porque ahora vienen tiempos nuevos para nosotros. Y ese es el abrazo del Padre. Y cuando uno regresa a Dios y regresa a su casa, el Señor tiene el mejor vestido, el mejor calzado, el mejor anillo, el mejor banquete, la mejor fiesta. Entremos en la fiesta de Dios, porque este es tiempo de restauración. Este es tiempo para volver a disfrutar los caminos del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este momento, porque tú restauras nuestra vida. Señor, y en este tiempo de soledad, de desespero, de muerte, de pérdidas empresariales, de pérdida de familiares, de cierre de nuestras iglesias, de tantos conflictos e inseguridades, de violencia,
Señor, en este tiempo tan difícil en el cual nosotros estamos inmersos muchas veces por nuestra desobediencia y por nuestro pecado y por nuestro deseo de alejarnos de ti, hoy decidimos volver al camino, volver al Señor y amarte de corazón, servirte, y vienen los tiempos nuevos de bendición. Ahora, Señor, proclamo tiempos nuevos sobre Colombia, tiempos nuevos sobre Cali, tiempos nuevos sobre la iglesia, tiempos nuevos sobre nuestra familia, y en el nombre de Jesús vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Gracias, Señor, porque estamos en tu abrazo, estamos para disfrutar la fiesta en el Señor. Amén. Después de escuchar este mensaje, le invito a que se conecte con nosotros, la Iglesia Plenitud, busque del Señor, regrese al abrazo del Padre, disfruta el abrazo del Padre y vive en la dimensión de la bendición del Señor. Bendiciones.